Listo. Bueno, primero que todo quisiera saber qué dudas han tenido con respecto a las leyes de inferencia o qué problemas o qué inquietudes han tenido con la guía hasta el momento. ¿Ninguno? ¿Ninguno tiene preguntas ni dudas? Bueno, a mí sí se me ha dificultado un poco el poder entender las leyes de inferencia. Sí se me ha, con respecto, bueno, sí he tenido esa dificultad de pronto de entenderla y comprenderla en su totalidad con respecto al punto uno y 2 que ya lo realicé y pude comprender muy bien gracias al encuentro de la semana pasada. Ok. ¿Y qué dudas o qué o por qué no o por qué te has confundido en las leyes de inferencia de los ejercicios que te faltan por desarrollar? Siento que me confunden entre una y otra. No sé, o Ok, sea, no logro comprenderla muy bien, o sea, del todo el tema. ok, ok. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda específica o todos o nadie tiene ninguna duda con respecto a las leyes de inferencia? Buenas noches, profe, ¿me escucha? Sí, hola Nicole, buenas noches. Buenas noches, tutor y compañeros. Bueno, profe, la verdad, yo sí he tenido también bastante dificultad para comprender el ejercicio 3. Por ejemplo, yo escogí el ejercicio B, entonces para realizar eso sobre la conclusión y la ley utilizada, la verdad, no comprendo muy bien esa información. Ok, listo. ¿Alguien más, aparte de Karen y Nicole, quiere? Buenas noches, tutor, compañeros. Buenas noches, Eh, Ana. igual, estoy igual que la compañera. La verdad, comprendo muy bien los dos primeros, pero de ahí para allá estoy está un poco complejo, la verdad. Listo. Bueno, entonces, por lo que veo, pues por las tres compañeras que han hablado hasta el momento, veo que la gran mayoría tiene dudas es en cómo usar las leyes de inferencia o cómo aplicarlas con respecto a un argumento o premisa que nos están dando en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, regálenme un segundo, que un compañero está pidiéndome el enlace y ya empezamos. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿O nadie más? ¿O en general todos tienen las mismas inquietudes? Bueno, asumiré que la gran mayoría tiene las mismas inquietudes, entonces voy a compartirles pantalla. Y por favor me confirman cuando puedan ver la pantalla. Ahí se ve un poco. Listo, listo. Entonces, las reglas de inferencia o leyes de inferencia, entonces es como una fórmula que tienen las premisas para llegar a una conclusión. ¿Listo?
Es importante que lo sepamos. Entonces, esperen. Listo. Entonces, vamos a hablar sobre la primera ley de inferencia. Modus ponendo ponens, cuyas siglas son MPP. ¿Listo? Entonces, es importante que ustedes aprendan a diferenciar las diferentes leyes de inferencia. ¿Por qué? Porque algunas veces confunden modus ponendo ponens con modus tollendo tollens. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar la primera ley de inferencia que es modus ponendo ponens, cuyas siglas, como ya les dije, son MPP, afirmando afirmo. Si se afirma el antecedente, la conclusión es el consecuente. ¿Listo? Acuérdense que P, ¿cuál es este conector lógico? Entonces, Exacto. Listo. Hasta ahí todos estamos bien. ¿Listo? Entonces, si se afirma el antecedente, ¿cuál es el antecedente entre estas dos? Entre P, entonces negación de Q, o P y Q, ¿cuál es el antecedente entre estos dos? ¿Puede repetir, profe? La primera pregunta que les hice es cuál es el conector lógico, ¿cierto? ¿Qué significa este símbolo? Entonces me dijeron que entonces. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, ¿Se acuerdan también la semana pasada que yo les dije que cuando la premisa antecede a otra proposición? Entonces yo les pregunto, si se afirma el antecedente, la conclusión es el consecuente. ¿Cuál de estos, en esta premisa, en esta proposición que dice P, entonces negación de Q, cuál viene siendo el antecedente de esta parte de arriba de acá? la P. Correcto, la P. Y el consecuente viene siendo la negación de Q. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice la ley de inferencia modus ponendo ponens? Si se afirma el antecedente, o sea, si el antecedente es afirmativo, en este caso P, si ven que no está acompañado de ninguna negación, la conclusión es el consecuente. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo P entonces Q como una proposición y tengo otra premisa, o proposición o premisa, la primera premisa es P entonces Q y mi segunda premisa es solo P. ¿Qué pasa? Que si se afirma el antecedente acá es afirmativo, que viene siendo P, la conclusión es que es el consecuente, es decir, Q. ¿Listo? Entonces, modus poniendo ponen se utiliza cuando tenemos P, entonces Q, y la segunda premisa es P, nos da como conclusión Q. ¿Listo? Lo mismo pasa cuando tenemos P, entonces negación de Q, y nuestra segunda premisa es P, me da negación de Q. ¿Qué tienen en común estos dos primeros ejemplos que acabo de decirles? Que ambos tienen P y la conclusión, ¿cuál viene siendo? Q o la negación de Q. ¿Listo? ¿Y se dan cuenta que es como si se cancelaran las P's y me quedara como conclusión Q en modus poniendo ponens? Sí, claro. Listo. Lo mismo pasa aquí. Tengo negación de P, entonces Q, y aquí tengo negación de P como segunda premisa, porque estas son dos premisas diferentes, y me da como conclusión la Q. ¿Por qué? Porque vuelven y se me cancelan las P. Y aquí en el cuarto tengo negación de P, entonces negación de Q, y tengo como premisa número 2 negación de P, como conclusión que me da negación de Q. Entonces, ¿qué me acabo de dar cuenta con modus poniendo ponens? Que si tengo P, entonces Q, y mi segunda premisa es la P, entonces su conclusión me va a dar la Q con negación o sin negación como yo la tenga. ¿Listo? Entonces, ¿qué me acabo de dar cuenta? Que modus poniendo ponens se utiliza cuando tengo dos P's. ¿Listo? Por eso se llama modus poniendo ponens. Tengo dos P's, así como asimílenlo. Como es como un truquito, modus poniendo ponens cuando hay dos P y la conclusión me da una Q. ¿Listo? Eso es modus poniendo ponens. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No. Listo. Pues vamos a seguir. La segunda ley que vamos a ver es modus tollendo tollens. ¿Listo? MTT.
esta es negando niego, ¿listo? Si se niega el consecuente, en la conclusión se niega el antecedente. ¿Listo? Entonces aquí otra vez. Most tollens tollens cuando lo usamos, cuando tengo una premisa que tenga entonces y cuando tengo una premisa sola o con negación. ¿Listo? En este caso mi primera premisa es P entonces Q y mi segunda premisa es negación de Q. ¿Listo? ¿Qué pasa en esta a diferencia de mouse poniendo ponens? ¿Tienen que en mouse poniendo ponens siempre tenía dos P's? En mouse tolendo tollens tengo solo una P, pero tengo dos Qs. ¿Qué pasa? Que es como si se me cancelaran las Qs, ¿listo? Entonces tengo P, entonces Q, negación de Q, se me cancelan las Qs, me queda negación de P, ¿listo? ¿Por qué se niega? Porque aquí el enunciado me lo está diciendo. Si se niega el consecuente, ¿listo? En este caso el consecuente está, el consecuente, si se niega el consecuente, en este caso está positivo, la conclusión se niega. ¿Listo? En la conclusión se niega el antecedente. Como aquí Q está afirmativo, entonces la conclusión va a ser P, pero negativo. ¿Por qué? Porque lo estoy negando. ¿Listo? Estoy negando P. Entonces aquí es lo mismo que en modus poniendo ponens, pero aquí en modus tollendo tollens lo que yo hago es cancelar las Qs y me queda la P con la negación. ¿Listo? El siguiente ejemplo también, negación de P, entonces negación de Q. Mi segunda premisa es una Q, me queda como conclusión P. ¿Listo? ¿Por qué me queda P? Porque cancelo las dos Qs, es como si las cancelara. Entonces, como el consecuente está negado, ¿listo? Negación de negación me da afirmación. Por lo tanto, me queda la conclusión positiva, ¿listo? Afirmativa. Y lo mismo en el último caso. P entonces negación de Q y Q, por lo tanto, me da negación de P. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre modus ponendo ponens y modus tollendo tollens es que en MPP cancelo las P's y me queda la Q con la negación o con la afirmación que lo acompaña. ¿Listo? Y en modus tollendo tollens se me cancelan las Q's y dependiendo del signo que dependiendo de la negación o si está afirmativo o negado, me va a dar la conclusión de modus tollendo tollens. ¿Listo? ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta, profe. Cuéntame. En la segunda dice que modus tollendo tollens es negando niego. Y en la segunda, si la primera premisa, negación de P, da la conclusión de negación de Q. Y abajo, si la Q es positiva, ¿por qué la conclusión es P positiva? Listo. ¿Por qué? Porque ahí en el enunciado, si es que dice, si se niega el consecuente, es decir, si se está negando el consecuente, que viene siendo negación de Q, ¿listo? En la conclusión se niega el antecedente. ¿Listo? La conclusión, ¿cuál es? Esta. Pero como ya estoy negándolo, porque si es que aquí tengo doble negación, sería prácticamente, sería negación de la negación de P, porque aquí en el enunciado me está diciendo, en la conclusión se niega el antecedente. ¿Listo? Entonces lo estoy negando, pero como ya tengo doble negación, me queda afirmación. ¿Listo? En este ejemplo en particular. ¿Listo? Sí, gracias. Es por eso que queda, en este caso queda positivo la P. ¿Listo? Hasta ahí afirmativa la P. Tengo los signos mezclados. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Nadie, listo. Entonces esa es la gran diferencia entre modus poniendo ponens y modus tollendo tollens. ¿Listo? Que en una tengo dos P y en la otra tengo dos Q y la conclusión me va a dar la que está solitaria y ya el signo va acompañado de las propiedades que me da la ley de inferencia. ¿Listo? Siguiente que vamos a ver, silogismo hipotético. El silogismo hipotético, cuyas siglas son CH, son dos premisas con condicionales
La proposición consecuente de una premisa es idéntica a la proposición antecedente de la otra premisa. Como conclusión, se tiene una condicional con el antecedente de una premisa y el consecuente de la otra premisa. Entonces, esto suena confuso, pero ya vamos a explicarlo. ¿Listo? Tengo mi primera premisa, ¿listo? Que es P, entonces Q. ¿Listo? Y tengo mi segunda premisa que es Q, entonces R. ¿Listo? ¿Qué me dice la ley de silogismo hipotético? Que mi antecedente me da un consecuente y el consecuente de mi segunda premisa es el antecedente de mi premisa. ¿Listo? Entonces tengo dos premisas, la premisa P entonces Q y la premisa Q entonces R. Aquí va lo mismo, aquí se cancelan también las Qs y me queda como conclusión las que no tengo repetidas. ¿Listo? En este caso me quedaría la conclusión de P entonces Q y Q entonces R, me queda como conclusión P entonces R. ¿Listo? Esto es silogismo hipotético. Utilizamos silogismo hipotético cuando tengo dos premisas cuyo conector lógico es entonces. ¿Listo? Silogismo hipotético. Lo mismo pasa en este caso, negación de P, entonces negación de Q, entonces negación de R, se cancelan las Qs y me queda negación de P, entonces negación de R como conclusión. ¿Listo? Nos vamos para otro caso. Tengo P, entonces negación de Q y negación de Q, entonces negación de R. Vuelven y se cancelan las Qs y me queda como conclusión P, entonces negación de R. ¿Listo? Acuérdense, silogismo hipotético lo vamos a usar cuando tenemos dos premisas que tengan, cuyo conector lógico sea entonces. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta de esta ley? No, profe. ¿Listo? ¿Todo claro? Sí, ¿Hasta puede el continuar. momento? Listo. Esa es la ley de silogismo hipotético. ¿Listo? Silogismo disyuntivo o modus tollendo ponens. ¿Listo? Esta es importante que la diferencien con las dos primeras. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si se dan cuenta. ¿Cuál sería la diferencia entre silogismo disyuntivo o modus tollendo ponens con modus tollendo tollens o modus ponendo ponens? Estas son las que ya vimos. ¿Cuál sería la diferencia con esta que vamos a ver? Los conectores, el conector. Exacto. ¿Por qué lo menciono? Porque en muchos trabajos de ustedes me están colocando modus tollendo ponens y están aplicando esta ley, ¿listo? O están aplicando esta ley de inferencia. Entonces es importante que diferencien el conector lógico para que escriban la ley de inferencia de manera correcta, porque ya he revisado muchos trabajos en el foro y me he dado cuenta de que se confunden con el conector y me escriben la ley de inferencia que no es. ¿Listo? Entonces, silogismo disyuntivo o modus tollendo ponens, su definición es: se debe tener una premisa con conector de disyunción, ya sabemos, o, y se puede negar cualquiera de las dos proposiciones y como conclusión se afirma la otra proposición. Entonces, en el primer ejemplo tenemos P o Q, ¿listo? Y mi segunda premisa es negación de Q. ¿Qué tengo como resultado? P, ¿listo? Se cancelan las dos y como me dice que eh, se puede negar, entonces la negación de la negación, pues me queda P, ¿listo? Aquí pasa lo mismo, P o Q, entonces, perdón, P o Q, segunda premisa, negación de P, se me cancelan las dos P, me queda Q. Y por último tengo negación de P o negación de Q y tengo mi segunda premisa es la P, se me cancelan las P y me queda negación de Q. ¿Listo? ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta sobre esta ley de silogismo disyuntivo o modus tollendo ponens? No, profe. Listo, todo más o menos claro porque ahorita vamos a empezar a hacer los ejercicios y necesito que se acuerden como de los conectores que tiene cada ley y cómo la vamos a aplicar. ¿Listo? Profe, disculpe, ¿sería tan amable de explicarme nuevamente los ejemplos que está presentando en estos momentos? Las leyes que ya expliqué. La última nada más. Ok, listo.
La última es silogismo disyuntivo. Esta es la ley que te digo que me están confundiendo en la guía porque esta tiene el conector lógico O y en modus tollendo tollens y modus ponendo ponens, que fueron las dos primeras que expliqué, tienen el conector lógico entonces, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con esta ley? Esta ley pues ya tiene un conector diferente, por lo tanto me da unas conclusiones diferentes a las que me dan las dos primeras leyes. Entonces es importante que las diferencien para no entrar en confusión escribiendo leyes de diferencia que no son. ¿Listo? Entonces, en esta ley, ¿qué pasa? Tengo mi primera premisa que es P o Q. ¿Listo? Tengo mi segunda premisa que es negación de Q. Entonces, se me cancelan las Qs y me queda P. ¿Listo? Como conclusión me queda P. Lo mismo pasa en el segundo ejemplo. Tengo P o Q, entonces negación de P. ¿Listo? En la segunda premisa. ¿Qué me da como conclusión? Se cancelan las P's y me queda como conclusión, me queda como conclusión la premisa Q. Y por último tengo negación de P o negación de Q y mi segunda premisa P, se cancelan las P's y me queda con negación de Q. ¿Listo? Conclusión, negación de Q. ¿Por qué estas dos me quedaron positivas y esta negativa? Porque aquí me dice que se puede negar cualquiera de las dos proposiciones y como conclusión se afirma la otra proposición. ¿Listo? Por el enunciado que estas dos me quedan positivas y esta me queda negativa. ¿Listo? Hasta ahí, ahí ya más o menos te quedó claro o ahorita con un ejercicio lo aclaramos. Sí, profe, quedó claro. Muchas gracias. Este es silogismo disyuntivo o modus tollendo ponens. ¿Listo? La siguiente ley que vamos a ver es simplificación. Está la ley, una ley muy sencilla. Tenemos la premisa P y Q o la premisa P y negación de Q o negación de P y Q. Entonces, dependiendo de lo que necesitemos, pues podemos simplificar la premisa. Entonces, tengo P y Q, pues simplifico y me da Q. O tengo P, entonces negación de Q. Entonces me queda como conclusión negación de Q. O tengo negación de P, entonces Q, y Q, perdón, me queda como conclusión negación de P. ¿Listo? Entonces, el enunciado me lo dice, debe haber una premisa con un conector de conjunción y la conclusión es cualquiera de las dos proposiciones que la conforman. ¿Listo? Entonces, si acá yo tengo P y Q, también me puede dar como conclusión P. ¿Listo? Si yo acá tengo negación de P y negación de Q, pues acá me puede dar negación de P. Eso ya yo lo manejo al acomodo de como yo quiera realizar el ejercicio para comprobar las leyes de inferencia. ¿Listo? ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta con respecto a esta ley de simplificación? Profe, ¿puede repetir brevemente la ley de simplificación? No la entendí así totalmente. Listo. En la ley de simplificación, tú solo necesitas tener una premisa, ¿listo? ¿Qué premisa necesitas tener? Necesitas tener P y Q o P y negación de Q o negación de P y Q, ¿listo? Ya tú lo manejas a tu acomodo porque estás simplificando la premisa, ¿listo? Entonces tienes P y Q, ¿listo? Tienes esta premisa, la simplificas como tú quieras a tu acomodo dependiendo del ejercicio. Entonces, como puedo, la conclusión me puede dar cualquiera de las dos proposiciones que yo tengo dentro de mi premisa, me pueden dar P o Q, ¿listo? Entonces yo elijo que en esta simplificación me dé P. Entonces yo tengo P y Q, entonces conclusión P, ¿listo? O también puedo poner P y Q, entonces conclusión Q, ¿listo? Eso ya yo lo manejo, me acomodo, dependiendo del ejercicio para poder simplificar las premisas, ¿listo? Entonces, tengo en el segundo ejemplo, P y negación de Q. En este caso, en el ejercicio, pues me lo simplificaron a la conclusión, negación de Q. ¿Sí ves? Tengo dos proposiciones dentro de mi premisa, voy a separarlas y por eso se llama simplificar. Voy a simplificarla para que solo me quede una premisa. Entonces, en el último caso, tengo negación de P y Q, entonces yo decido cuál proposición es la que yo quiero, y en este caso yo quiero negación de P, entonces conclusión me da negación de P.
¿Listo? Ahí más o menos. Sí, profe, ya entendí ya. Muchas gracias. Listo. Vamos ahora a la ley de dilema constructivo. Esta ley es un poquito más confusa, pero también se puede manejar, ¿listo? Entonces dice, se deben tener tres premisas, ¿listo? Para aplicar dilema constructivo, debo tener tres premisas. Una es una disyunción, cuyo conector lógico es o, ¿listo? Y las otras dos son condicionales. Conector lógico, entonces, ¿listo? Donde ambos antecedentes son las mismas proposiciones que conforman la disyunción y la conclusión es una nueva disyunción conformada por los consecuentes de las condicionales. Entonces, si uno lee la definición, uno se confunde. ¿Cómo vamos a manejar el dilema, la ley de dilema constructivo? Vamos a irnos a los ejemplos. ¿Listo? Siempre tienen que tener tres premisas para aplicar dilema constructivo. ¿Listo? Siempre. Que aplique, entonces, listo. El primer ejemplo me dice P o Q. ¿Listo? Primera premisa. Mi segunda premisa es P, entonces R. ¿Listo? Y mi tercera premisa es Q, entonces S. ¿Listo? Entonces, se me van a cancelar o vamos a quitar las que están repetidas. ¿Cuáles están repetidas? P y P, listo, estas dos P's, y Q. ¿Qué me da como conclusión? R o S. ¿Listo? Si es las que no se repiten. Vamos para el otro ejemplo. Negación de Profe, una P, pregunta. cuéntame. Y en la conclusión, ¿por qué utilizan conector de O y no de entonces? Porque la conclusión, en la definición, en la conclusión nos dice que nos da una nueva disyunción conformada por las consecuentes de los condicionales. Solo por cómo nos dice la definición, ¿listo? Mira, acá dice, la conclusión Ah, es una nueva disyunción, ¿sí es? Es la conclusión, es una nueva disyunción conformada por las consecuentes de los condicionales. Entonces acuérdense, este es el antecedente, este es el consecuente, este es el antecedente y este es el consecuente. ¿Qué me da como respuesta? Me da R o S, ¿listo? ¿Por qué? Porque la misma definición me está diciendo que la conclusión es una nueva disyunción conformada por los consecuentes, que vienen siendo estos dos. Aquí tengo lo mismo, negación de P o negación de Q, primera premisa, negación de P, entonces R, y negación de Q, entonces S. ¿Listo? Me está diciendo que otra vez lo mismo, la conclusión es una nueva disyunción conformada por los consecuentes. Entonces, ¿qué tengo como conclusión? R o S. ¿Listo? Porque me está diciendo que estos dos con el condicional con la disyunción O. Y por último tengo P o Q. Mi segunda premisa es P, entonces negación de R. Mi tercera premisa es Q, entonces negación de S. ¿Qué me queda como respuesta, como conclusión? Me queda la conclusión está conformada por los consecuentes de mis condicionales. ¿Cuáles vienen siendo los consecuentes? Negación de R, que está acá, o negación de S, que viene siendo esta. ¿Listo? Entonces, para aplicar dilema constructivo, importante que tengan ustedes en cuenta que debe tener tres premisas. Una de esas premisas debe ser una disyunción y las otras dos deben tener condicional de entonces. ¿Listo? Para aplicar dilema constructivo. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? no, profe, puede seguir. ¿Nadie? ¿Ninguno tiene ninguna pregunta? No, profe. Listo. Em, digamos, la siguiente ley es simplificación disyuntiva. ¿Qué tiene diferente la simplificación disyuntiva al dilema constructivo? ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Y cuál es la gran diferencia o qué tienen de diferente? Ahorita se van a dar cuenta entre dilema constructivo
y simplificación disyuntiva. Y acá ¿Vale? en la conclusión solo se utiliza una sola premisa. ¿Listo? Sí, solo se utiliza una sola premisa. Qué otra característica se dan cuenta diferente? Listo. Se dan cuenta que en dilema constructivo las consecuentes era la conclusión, en este caso R y S. En este caso, en simplificación disyuntiva, si se dan cuenta que aquí se repiten en la consecuente se repite la misma premisa, R y R, la misma proposición. Entonces, eso es un dato para que tengan en cuenta. Aplicamos simplificación disyuntiva cuando en mis condicionales tengo el mismo consecuente y aplico silogismo y aplico dilema constructivo, perdón, cuando mis consecuentes son diferentes. ¿Listo? Esa es como la característica para que ustedes diferencien entre usar dilema constructivo y simplificación disyuntiva. ¿Listo? Dilema constructivo cuando las consecuentes de mis condicionales son diferentes. Simplificación disyuntiva cuando las consecuentes de mis condicionales son iguales. ¿Listo? Sí, y la conclusión, pues la conclusión me va a dar R o negación de R, dependiendo si está con negación o en afirmación. ¿Listo? ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta entre estas dos leyes? Negativo. No, Puede seguir. no, profe. Listo, esa es la gran diferencia, acuérdense. Simplificación disyuntiva, el consecuente de la condicional es el mismo, R, y en dilema constructivo, la consecuente. Las condicionales, perdón, son diferentes, ¿listo? Las consecuentes de las condicionales son diferentes, ¿listo? Dilema constructivo diferentes, simplificación disyuntiva iguales. Esa es la gran diferencia. Y pues que en dilema constructivo la conclusión me da R o S, o sea, me da una disyunción, y en simplificación disyuntiva solo me da la premisa R, ¿listo? La que se repite en el consecuente. Y vamos a ver la ley de adjunción, que también es muy sencilla, es parecida a la de simplificación, pero pues en simplificación lo que estamos haciendo es quitarle y restarle, y en adjunción lo que estamos haciendo es sumarle un conector lógico a la premisa. ¿Listo? Tengo dos premisas, P y Q, entonces como conclusión, ¿qué me da? P y Q. ¿Listo? Tengo P, como mi primera premisa tengo P y mi segunda premisa tengo negación de Q. Si hago ley de adjunción, me va a quedar P y negación de Q. ¿Listo? Y lo mismo si tengo mi primera premisa es negación de P y mi premisa es Q, mi segunda premisa es Q, tengo como conclusión negación de P y Q. ¿Listo? La ley es muy sencilla, es la de simplificación, me quita, la de adjunción me une. ¿Listo? La de simplificación, ¿con qué conector me quitaba? Acuérdense con el i, ¿listo? Tienen que tener una conjunción. No pueden aplicar simplificación si tienen una disyunción. Eso se me olvidó decirles. Simplificación solo se puede usar cuando hay conjunción, no cuando hay disyunción. ¿Listo? Es un dato que lo tengan en cuenta. ¿Qué es disyunción? Cuando tiene el conector lógico o. Ahí no pueden aplicar simplificación. ¿Listo? En adjunción, si aplicamos ley de adjunción a dos premisas, perdón, sí, me va a quedar P y Q, ¿listo? Me va a quedar con el conector lógico de I, no me puede quedar P o Q, ¿listo? Eso es también importante que lo sepan. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe. ¿Nadie? ¿Todo claro hasta el momento? Sí, profe. Sí, profe, todo está claro. Puede seguir. Listo. Entonces, como para que recuerden, premisa con condicional, antecedente, consecuente, eso ya lo aclaramos ahorita. Premisa con disyunción, P o Q, listo, hay dos proposiciones, P o Q. Premisa con conjunción,
P y Q, ¿listo? Y estos tres punticos significan conclusión. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, hagamos primero este ejercicio que tenemos acá. Listo, entonces, tengo el siguiente argumento, ¿listo? Que me dice P, entonces Q, y P, entonces Q, ¿listo? ¿Cuántas, cuántas premisas tengo ahí? 2. ¿Por qué dos? ¿O todos de Porque acuerdo que porque son dos? ¿O hay alguien que no sabe por qué son dos premisas? ¿O todos están de acuerdo de que son dos? Sí, profe, son 2. Sí, profe, 2. ¿Listo? ¿Hay alguien que no sepa por qué hay dos Solamente premisas? son 2. ¿Hay alguien que no entienda por qué dicen que dos premisas? ¿O todos entienden por qué son dos premisas? Listo. Entonces, asumo que todos entienden por qué son dos premisas. Entonces, la primera premisa, ¿cuál sería? P, entonces Q. Listo. ¿Y la segunda premisa? Sería P, entonces Q y P. La segunda premisa, ¿cuál sería? P, entonces Q. Y P. Espérame un segundito. P, entonces Q Y y P. P. ¿Y la Sí. conclusión cuál sería? La Q. Entonces, P. Listo. Todos de acuerdo en que estas, voy a hacerle un poquito de zoom, en que estas dos son las dos premisas y esta es la conclusión. Sí. ¿O hay alguien que no Sí. esté de acuerdo? Listo. Entonces, acuérdense, usted, o sea, la primera premisa quedó bien. La primera premisa es P, entonces Q. Pero mi segunda premisa no puede ser P, entonces Q y P. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las premisas no van con, no pueden ir dos premisas unidas. ¿Listo? Entonces mi segunda premisa solo sería P. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya puse mi primera premisa, que es P, entonces Q, y mi segunda premisa, porque está dentro de los corchetes, va a ser P. ¿Listo? Sin el conector lógico. Va a ser solo P. ¿Todos claros hasta ahí? La conclusión sí es Q, esa sí está bien, pero la segunda premisa es solo P. No pueden poner P, entonces Q y P. ¿Listo? Si no, solo la Listo. segunda premisa es P. ¿Por qué? Porque ya en la primera parte pues ya pusimos esta de P y Q y en la segunda pues solo me faltaría ponerle la P. ¿Listo? Porque me está separando como las ideas que hay dentro de mi argumento. ¿Listo? Entonces, espérense, copiamos esto rápido. Listo, entonces tenemos esto y tenemos P, entonces Q y P, ¿cierto? Tengo esto. Y la conclusión me tiene que dar Q. Esperen que necesito quitar esto. Para abrir
Ya sabemos cuáles son las dos premisas que tenemos, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Listo, entonces, tengo P, entonces Q y P. Listo, esa es mi segunda premisa. Usando qué ley me da como conclusión Q. Modos poniendo ponen. Poniendo pone. ¿Seguros? O modus tollendo tollens. Modus poniendo pones. Modus poniendo la primera, profe. Listo. ¿Por qué la primera y no Sí, la la primera. segunda? ¿Por qué Porque modus los poniendo testigos ponens? son Porque Dime. la segunda es negando niego y en la ecuación simbólica que usted colocó ahí, ahí no aparece que ninguna premisa esté negando a otra. Exacto, Todas están afirmadas. La exacto. conclusión es. Pues no es porque se esté solo negando, ¿no? Es que quería mostrarles la anterior. Se aplica modus poniendo ponens no porque esté negándose, sino acuérdense, modus poniendo ponens cuando tengo dos P's, modus tollendo tollens cuando tengo dos Q's. ¿Listo? Esa es como la diferencia más fácil. Porque si ustedes me dicen que está negando, si yo le hubiera puesto aquí la negación, me van a decir otra ley. Entonces, no tienen que confundirse por la ley, sino tienen que mirar es las P's, o sea, las premisas, qué proposiciones tienen, ¿listo? Entonces, efectivamente es modus poniendo ponens, ¿por qué? Porque tengo P, entonces Q, y P, cuya conclusión va a ser Q. ¿Por qué? Porque se me cancelan las P's, ¿listo? ¿Listo? Entonces, modus poniendo ponens, ¿listo? Este está, ¿listo? Ese es para el primer ejemplito ahí rápido que tenemos. Vamos al segundo ejemplo. Listo. Segundo ejemplo. Tengo el siguiente argumento. Abro corchetes, abro paréntesis, negación de P, entonces Q, y Q, entonces negación de R, cierro paréntesis, cierro corchetes, entonces negación de P, entonces negación de R. ¿Cuál sería la primera premisa ahí? Negación de P, entonces Q. ¿Listo? ¿Cuál sería mi Profe, segunda premisa? y no sería malo que usted pusiera una Q mayúscula. O Q minúscula. O sea, la segunda sería Q, entonces Espérame, ya negación la de R. pongo. Listo, la segunda premisa entonces sería Q, entonces negación de R, ¿sí? Claro. Listo. ¿Hay otra premisa o ya va a la conclusión? Hay otra premisa. Listo, espérame entonces. Sería negación de P. Esto sería negación de P. O no, esa vendría en la conclusión. No, no Esa es hay la una tercera. conclusión. Listo, ¿todos de acuerdo? ¿No hay una tercera o si hay una tercera? No hay una tercera porque, o sea, se están repitiendo las mismas para llegar a una conclusión. Listo. Entonces, no hay una tercera premisa, pero entonces ya llegamos a la conclusión, ¿listo? ¿Que la conclusión cuál viene siendo? Negación Negación de de P, P, entonces ¿Listo? negación de R. entonces negación de R.
Listo, entonces tengo mi primera premisa, que viene siendo esta. La vamos a dejar acá. Tengo mi segunda premisa. Listo. Y tengo mi conclusión, que la voy a dejar acá por fuera también y la voy a dejar en negrilla. Listo. Y esta de acá viene siendo mi conclusión. Y la vamos a cambiar a un color como amarillito. Listo. Que esta viene siendo mi conclusión. ¿Listo? Entonces tengo estas dos premisas. Tengo negación de P, entonces Q, y tengo Q, entonces negación de R. Me voy acá. Entonces, ¿qué característica tienen mis dos premisas? Que tiene dos Q, profe. Bueno, que tiene dos Q, pero más allá de las proposiciones que tengan, me voy a ir es a los conectores Que está lógicos. negado. ¿Listo? No, primero, la primera, y identifiqué ya las premisas, P1, P2 y la conclusión. ¿Listo? Ya las tengo aquí. Ah, que está utilizando la conjunción, profe. No, está utilizando la conjunción, no, sino está utilizando el condicional entonces, ¿listo? Negación de P, entonces Q, y mi segunda premisa tiene Q, entonces negación de R. ¿Qué tienen en común esto? Que están utilizando dos condicionales. Me voy aquí a las leyes, a la tabla de leyes, y miro. ¿Me sirve mouse poniendo points? No, porque en mouse poniendo points tengo un condicional y una premisa. No me sirve. Mouse tolendo tollens, también lo mismo. Tengo un condicional y una premisa. No puedo aplicarla. Silogismo hipotético. Tengo dos condicionales. ¿La puedo usar? Sí, Listo, esta me sirve. Silogismo Sí, sí, se puede disyuntivo. hacer. ¿La puedo usar? No me sirve. Simplificación tampoco porque el condicional no está. Dilema constructivo. ¿Lo puedo usar? no porque esa tiene tres premisas. Exactamente. Lo mismo con simplificación disyuntiva y lo mismo con adjunción. No tengo dos premisas solas. Entonces, sé que mi ejercicio ya me dio las dos premisas, que me dijo que era P entonces Q y Q entonces R. ¿Listo? Negación de P entonces Q y Q entonces negación de R. ¿Cuál es la única ley que yo puedo aplicar para que me dé el resultado? Silogismo disyuntivo. Silogismo hipotético. Silogismo Ah, hipotético. hipotético. Silogismo disyuntivo es Silogismo diferente, perdón. Exacto. ¿Y qué pasa con el Disculpe. silogismo hipotético? Se me cancelan las Qs y me queda el antecedente de mi primera premisa y el consecuente de mi segunda premisa. Por eso es que me queda negación de P, entonces negación de R. ¿Cuál fue la ley que aplicamos? Silogismo hipotético. Silogismo hipotético. ¿Listo? Sí. CH. Que eso vendría siendo lo que ustedes tienen que hacer en su tercer ejercicio. En la guía, espérense a ver si tengo por acá la guía. En la guía de ustedes, que creo que es esta, sí, esta es. En la guía, en el ejercicio número 3, ustedes aquí tienen, aquí ustedes ya les dan las tablas con la cantidad de premisas. Ustedes tienen que identificar es cada premisa, ¿listo? Tienen que identificar las premisas y las respuestas, ¿listo? Entonces aquí ya les dan las premisas
Entonces ustedes con las premisas ya pueden empezar a jugar y ponen para llegar a la conclusión. ¿Listo? Entonces si tienen tres premisas, pues ustedes ya se van a la tabla y miran qué ley les sirve para poder aplicar una ley que tenga tres premisas. ¿Listo? O si tienen dos, pues se van y miran las leyes que pueden usar para tener dos premisas. ¿Listo? Aquí es importante que en los paréntesis, por ejemplo, en el ejercicio C, les voy a dar ahí un tip rápido. Este primer paréntesis es una ley y esta R es solitaria, es otra premisa, ¿listo? Tienen que guiarse mucho en los paréntesis para no confundirse. Lo mismo acá. Premisa uno viene siendo esto y premisa 2 viene siendo acá. ¿Listo? Profe, una pregunta. Al final de la clase se puede preguntar respecto al trabajo o usted responde por medio de mensajes. Pero ¿qué necesitas que te responda? Tengo dos preguntas, o sea, en el trabajo, si ya uno lo termina, ¿se debe enviar al foro? Si lo terminas y quieres que sea retroalimentado, lo subes al foro. Si lo terminas y no Ah, quieres que sea retroalimentado, lo puedes subir directamente al entorno de evaluación. No hay problema. ok, está bien, gracias. ¿Listo? Sí, eso ya depende de ti. Es importante que sepan los paréntesis para saber qué ley aplicar. ¿Listo? Sí, listo. Entonces, pues ahí ya con esto, pues ese es como el ejemplo del ejercicio número 3. Y ahora vamos a ver el ejercicio número 4. ¿Listo? Un ejemplo del ejercicio número 4. En el ejercicio número 4, este es otro ejemplo. Yo tengo aquí mi ejercicio. Igual que en el de ustedes, toca mirar qué ley de inferencia aplicamos. Y aquí me dicen las premisas. Ahí ya me está diciendo las premisas que usaron para que me diera la ley. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio 4 tengo en mi ejemplo, yo tengo P, entonces negación de Q, y negación de Q, entonces negación de R. Y P, entonces negación de R. ¿Listo? Entonces, mi premisa número 1, que ya me la está dando la tabla, es P, entonces negación de Q. ¿Listo? Que viene siendo esto. P, entonces negación de Q es mi primera premisa. Mi segunda premisa, negación de Q, entonces negación de R. Y mi última premisa, P. ¿Listo? Tengo mis tres premisas. La tabla, al igual que en el ejercicio de ustedes, ya me está diciendo que mi premisa 4 es P, entonces negación de R. Esa es mi premisa 4. P, entonces negación de R. Me dice que utilicé la premisa 1 y la premisa 2. Si utilicé la premisa 1, ¿listo? Y la premisa 2, como me está diciendo el ejercicio, en este caso mi ejemplo, si utilicé la premisa 1 y 2, porque aquí me lo está diciendo mi ejercicio, al igual que el de ustedes, me está preguntando es qué ley apliqué para que me diera P, entonces negación de R, si tenía estas dos premisas. Acuérdense, tengo dos condicionales. Profe, Sí, yo digo que ese silogismo hipotético, porque como lo muestra el, la tablilla, utilizando la premisa 1 y 2, dice que la conclusión del silogismo hipotético es el antecedente de mi primera premisa con el, ¿cómo es que se dice el de último, profe? Está antecedente y está, el antecedente es lo que va antes ajá, de la flechita, ¿sí? Entonces, el antecedente aquí sería P y la segunda premisa sería negación de Q. El consecuente sería negación de Q y el consecuente. consecuente, ¿listo? Bueno, entonces el silogismo hipotético me dice que la conclusión sería el antecedente de la primera premisa con el consecuente de la segunda premisa. Y así lo está mostrando en la premisa número 4, P entonces negación de él.
¿Todos están de acuerdo que sería silogismo hipotético o hay alguien que diga que no o hay alguien que no entiende por qué es silogismo hipotético? ¿Todos de acuerdo que es silogismo hipotético? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Acuérdense de silogismo Sí, hipotético, ¿por profe. qué? Porque tiene dos condicionales que son el entonces. Entonces, la respuesta es el antecedente de mi primera premisa con el consecuente de mi segunda premisa. P entonces R y se lleva el símbolo, la negación y me da P entonces negación de R. ¿Listo? Ahí ya lo tenemos. Luego me dice que ya me dice qué ley apliqué yo para poder hallar la conclusión. Me lo está diciendo el ejercicio. Me dice, para la premisa P5, la conclusión es negación de R. Utilicé modus ponendo ponens. ¿Listo? Ya me está diciendo que apliqué modus ponendo ponens. ¿Listo? Me voy a la tablita. Modus ponendo ponens. Ya sé que la conclusión es negación de R. ¿Listo? Ya sé que la negación es conclusión de R. Aplicando modus ponendo ponens. ¿Cuál es la característica de modus ponendo ponens? Que tiene 2P. Exacto, que tiene dos P's. ¿Qué premisas utilizarían ustedes para hallar R utilizando modus ponendo ponens? ¿Pueden utilizar P1 y P4? P4 y P3, digo yo. Listo. P4 y P3. ¿Todos de acuerdo? ¿O hay alguien que diga, no, profe, utilicemos P1 o otra? No, no, no. Este está en lo correcto. ¿Todos están de acuerdo o hay alguien que no entienda por qué Estoy de acuerdo. utilizamos estas premisas? ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Esa. Listo, porque si hay alguien que no entienda, es momento de hablar. Listo. Entonces, modus poniendo pones se utiliza cuando hay dos P's. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no podemos elegir P1? Porque si hubiéramos elegido P1 y P3, que es para que la única o sea, la única que se puede aplicar modus poniendo pones es, hay una fija que tiene que ser P3. ¿Por qué? Porque es la proposición que está sola. ¿Listo? La premisa que está como proposición sola. Entonces, si pongo P1 y P3, puedo aplicar modus ponendo ponens, obviamente, pero no me da como conclusión negación de R. Me daría como respuesta negación de Q. ¿Por qué? Porque tengo las dos P's, se me cancelan y me queda negación de Q. Si pongo P2 y P3, aquí no se puede aplicar por lo que las tres premisas son diferentes. Sería negación de Q, entonces negación de R y P, y no hay ninguna ley que me permita hacer ese cambio. ¿Listo? ¿Cuál tomo? P4, que fue la que acabé de hallar con silogismo hipotético, y utilizo P3, se cancelan las P's y me da como respuesta negación de R. ¿Qué premisas usé? P3 y P4. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en su ejercicio. Mirar, ya les da la ley, ustedes tienen que mirar qué premisas de las que ya tienen aquí en la columna de la izquierda usan para que utilizando la ley que les dan, les dé la ley. ¿Listo? Entonces, en este caso, es modus poniendo pones. ¿Listo? Aquí está la conclusión, la respuesta correcta. Silogismo hipotético y las premisas usadas P3 y P4. ¿Listo? Ahí estuvimos bien. Hagamos este otro, que este es más larguito y este se parece a los ejercicios que ustedes tienen. ¿Listo? Listo. Tengo el siguiente argumento, P entonces Q y R entonces S y P entonces negación y P, perdón, y negación de S, entonces Q y negación de R y P. ¿Listo? Tengo las tres premisas que ya me las da la tabla, que mi primera premisa es P entonces Q, mi segunda premisa es R entonces S y mi tercera premisa es P y negación de S. ¿Listo?
Para hallar la premisa 4, que me está diciendo P4. ¿Listo? Me dice que halle la ley aplicada, utilizando solo la premisa 3. La conclusión es P, ¿listo? De la premisa 4, la respuesta correcta es P. La conclusión, hasta ese momento. Entonces me está diciendo que use la premisa P3. ¿Qué ley me permite usar solo una premisa y me permite quitarle un argumento o una proposición a la premisa? Simplificación. Simplificación. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo con simplificación? P y Q. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Sí, Sí, señor. Listo. De esta ley de simplificación también puede quitarle la S, ¿no? Entonces, la premisa 5, ahí me dice P5, negación de S, apliqué ley de simplificación. ¿Qué proposición, qué premisa usé? P3. P3. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo o hay alguien que no esté de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? En la premisa 5 que se haya con P3, ¿no? O sí, o todos están de acuerdo. Sí, Sí, profe. Listo. Ahora me dice la premisa P6, me dice negación de R, ¿listo? Me dice que utilicé la premisa P2, esta P2, me dice que utilicé P2 y me dice que utilicé P5, que es negación de S. Listo. ¿Por qué sé? Porque me lo está diciendo el ejercicio. ¿Qué ley de inferencia puedo aplicar cuando tengo R entonces S y mi segunda proposición o premisa es una negación de S? ¿Qué ley me sirve? Se cancelan las dos S y me queda negación de R. ¿Cuál es la ley correcta? Modus tollendo tollens. ¿Todos de acuerdo? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo? Sí, profe. ¿Todos de acuerdo que es modus tollendo tollens? sí, profe. ¿O hay alguien que diga que es modus tollendo ponens? Listo, vamos a irnos a la tabla. Listo. Modus, acuérdense, modus tollendo tollens no puede ser porque necesitamos que sea P o Q, ¿listo? El conector lógico tiene que ser una O. Modus tollendo ponens no es. Modus tollendo ponens no es porque tiene que ser el antecedente el mismo que está en la segunda premisa. Por lo tanto, si es modus tollendo tollens, ¿por qué? Porque el consecuente es la segunda premisa, ¿listo? Q negación de Q. Entonces, en este caso, pues me da negación de R, ¿listo? ¿Por qué? Porque el consecuente está en la segunda premisa. Eso es modus tollendo tollens, ¿listo? Para hallar la premisa P7, tengo modus poniendo ponens, ¿listo? No me dan las premisas que usé, pero ya sé que es modus poniendo ponens. Para que me dé Q como respuesta, como conclusión, ¿qué premisas tengo que usar para que me dé Q usando modus poniendo ponens? P1 y P4, profe. Listo, P1, vamos a anotarlas. P1 y P4 que viene siendo P. ¿Todos de acuerdo? Usando modus poniendo ponens que me dé Q como conclusión de esto. Sí, profe.
Sí, profe. ¿Hay alguien que no entienda por profe. qué o todos estamos de acuerdo en que es Q? Todos de acuerdo en que es utilizando modus poniendo opponents, utilizando las premisas P1 y P4, me da como conclusión Q, ¿cierto? Todos estamos ahí de acuerdo. Sí. Sí, Listo. profe. Vámonos para la siguiente. La premisa 8. Me tiene que dar como conclusión Q y negación de R, utilizando la premisa P7 y P6. Utilizando estas dos premisas, negación de R y Q. ¿Qué ley? ¿Aplicando qué ley? Eh, Es una ley sencilla porque es de las más fáciles porque acuérdense que ya tengo los dos argumentos, ¿no? Véanlos, está negación de R y Q. ese donde hay que poner conector lógico. Exacto. ¿Y cuál es la única ley que me permite ponerle un conector lógico cuando hay solo dos premisas que solo tienen una proposición? Es Adyusión. Ley de adjunción, correcto. ¿Listo? adyusión. Adjunción. Adjunción. ¿Listo? Con la ley de adjunción, acuérdense, como ya tenemos Q y R, o R y necesitamos que me dé Q y negación de R, pues vamos a utilizar la premisa P7 y P6. Si ven que aquí me las ponen en orden y todo, P7 y P6. Entonces vamos a hacer ley de adjunción. ¿Entre cuáles? Entre Q7 y Q6. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, profe. Listo. ¿Todos claros hasta ahí? Sí. Sí, profe. Y por último, me dicen que tengo ya la P9, que es Q y negación de R, y P. Me dicen que apliqué la ley de adjunción. ¿Entre qué premisas usé ley de adjunción para que me diera Q y negación de R y P? P8 y P4. Listo. Entonces, ley de simplificación, P3, listo, mouse tolendo tollens, bien, P1 y P4, bien, ley de adjunción y P8 y P4. Lo mismo que nos dio a nosotros, ¿listo? Entonces, pues ahí, este es como el ejercicio que ustedes tienen que desarrollar en su guía de tarea, ¿listo? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o alguna duda. No, profe, ninguna pregunta. Listo, entonces, Todo claro. igual que el CIPAS pasado, terminamos con un jueguito rápido para a ver cómo nos va con las leyes, ¿listo? Ven, vamos a la señorita. Son 5 preguntas, vamos a mirar cómo nos va. Tengo el primer argumento, P, entonces negación de Q, y negación de Q, entonces R, y negación de R, y P o Q, entonces Q, ¿listo? ¿Qué tengo aquí? Tengo aquí 4 premisas, ¿listo? ¿Ya todas las identificaron cuáles son las 4 premisas? Sí. La conclusión es Q, ¿listo? Entonces, para hallar P5, ¿listo? Para hallar P5, que me dio como conclusión P entonces R, utilicé P1 y P2. P1 y P2. Acuérdense, dos condicionales, P1 y P2. ¿Qué ley de inferencia usé? Silogismo hipotético. Listo. Silogismo hipotético. ¿Cuál de estas tres respuestas ya descartamos? La tercera, profe, que dice silogismo disyuntivo. Exacto, silogismo disyuntivo ya queda descartado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la primera ley es silogismo hipotético. ¿Por qué?
P1 y P2, que me están diciendo que fueron las que usé, tienen condicional. ¿Listo? Se me cancelan las Q y me quedan P y R. ¿Listo? ¿Por qué sabemos? Porque aquí en silogismo hipotético, acuérdense, me da como conclusión el antecedente y el consecuente de las dos premisas. ¿Listo? Pues ya sabemos que la primera ley es silogismo hipotético. Utilizando la premisa P5 y la premisa P3, me da como conclusión negación de P. P5 es P entonces R y P3 es negación de R. ¿Listo? ¿Qué ley estoy usando ahí? Modus tollendo tollens. ¿Listo? O modus tollendo ponens. ¿Cuál de esas dos leyes? Mm, Ahorita les acabé de explicar cuál es la diferencia entre modus tollendo ponens y modus tollendo tollens. No puede ser porque esa funciona con el conector de O. Exacto. Modus tollendo ponens funciona con el conector de O, no con el conector de I. ¿Listo? sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Modus tollendo toles. O sea, esta sería la respuesta correcta, ¿cierto? Porque aquí ya descarté la segunda opción. Sí. ¿Correcto? ¿Todos de Sí, acuerdo? señor. Sí. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Segunda pregunta. El lenguaje simbólico de la imagen, ¿a qué ley de inferencia corresponde? Empecemos a descartar opciones. ¿Por qué no puede ser silogismo hipotético? Porque la conclusión no es el antecedente de la primera premisa con el consecuente de la segunda premisa. Listo. Pero más fácil, silogismo hipotético no puede ser porque para silogismo hipotético solo necesitamos dos premisas. ¿Listo? Ahí tenemos tres premisas. Entonces está entre silogismo disyuntivo y simplificación disyuntiva. ¿Cuál es La un- cuál es la correcta? simplificación. Simplificación disyuntiva. ¿Listo? ¿Por qué no silogismo disyuntivo? Porque silogismo disyuntivo aquí tendría que tener otra letra, ¿listo? Otro consecuente diferente. ¿Listo? ¿Por qué? Por las leyes que acabamos de ver. Entonces, dilema constructivo. Entonces, pues no puede ser porque las consecuentes son diferentes. Simplificación disyuntiva. Las consecuentes son iguales. ¿Listo? Esa estaba fácil. Entonces, simplificación disyuntiva, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Señor. Sí, profe. Listo. Entonces, ahora en este ejemplo nos dan la ley y nos dicen qué premisas usamos. ¿Listo? Entonces, tengo la primera premisa que me dice P y Q, entonces P y R. Mi segunda premisa que me dice P y Q. Y mi tercera premisa que me dice P, entonces R. Y la conclusión es R. La premisa 4 me dio como conclusión P y R, usando modus poniendo ponens. ¿Qué ley apliqué o qué ley usé? ¿O qué premisas utilicé para que me diera esto? P1, ¿Ninguno? ¿Ninguno se atreve a decir? P1, P1. Listo. Entonces aquí les voy a explicar algo. Voy a sacar esta de acá. Prensa esta de más bien grande y pongo esta acá. Listo. Entonces, acá es importante que esto no los vaya a confundir a ustedes.
¿Por qué? Porque si ustedes ven la premisa uno y la premisa 2, la única diferencia es que tengo esto. Profe, una pregunta que desde hace rato tengo. Eh, Cuéntame. ¿Siempre se utiliza las letras mayúsculas o por lo general siempre deben de ser minúsculas? Da igual, no importa. Lo importante es que siempre, si las manejas mayúsculas, manténlas todas mayúsculas. ¿Listo? Si las manejas minúsculas, pues manténlas todas minúsculas. Profe, ¿Listo? pero entonces Ok. usted ahí no está equivocado porque las P no están en mayúsculas. No, o sea, da igual, pero yo todas las P's en el que estoy escribiendo, todas las tengo en mayúsculas, ¿sí? Acá no Mm, importa si está en mayúsculas o minúsculas, lo importante es que mantengan el mismo lenguaje todo. ah, ¿Listo? bueno. Listo, entonces aquí es donde yo no quiero que se vayan a confundir, porque si ven que este primero y este segunda premisa son iguales, entonces esto es Sí. como si funcionara con una sola P. ¿Listo? Si me hago entender, este viene siendo P y este viene siendo también P. Y este viene siendo mi argumento Q, por así llamarlo. ¿Listo? Entonces, en este, ¿sí ven? Que aquí me da como conclusión P y Q. ¿Por qué? Porque se me cancelan las dos que son iguales. ¿En qué ley se me cancelan las dos que están iguales? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? Entonces les vuelvo a poner. No, o sea, la Este, pregunta, que repita la pregunta. que con qué ley de inferencia se me cancelan las dos P's que están iguales y me da la conclusión del consecuente. Modus ponendo ponent. Exacto, modus ponendo ponens. ¿Utilizando qué premisas? 1 y 2. Exacto. ¿Por qué no P1 puedo y usar, P2. por qué no puedo usar P3 y P2 como me sugieren las respuestas? P3 y P2. Porque no hay ninguna ley que me dé solo un, un consecuente con ninguna ley que tenga el entonces y un y, ¿listo? No hay ninguna ley que tenga entonces y un y. Entonces no lo puedo utilizar, ¿listo? En cambio, puedo usar modus poniendo ponens entre P1 y P2 y se cancelan las que me están iguales y me queda como conclusión P y R, ¿listo? Entonces, ya descarto esta y esta. ¿Por qué? Porque las correctas es P1 y P2. Vamos para la siguiente. Tengo la premisa uno, la premisa 2 y la premisa 3. ¿Listo? La premisa 4 me dio Q, entonces R, utilizando modus poniendo ponens. ¿Listo? ¿Qué ley puedo aplicar usando modus poniendo ponens para que me dé Q, entonces R? ¿Qué premisas usé? Utilizando P1 y modus P2, ponens. profe, ¿Listo? P1 y P2, ¿cierto? porque se cancelan las dos P y queda la Exactamente. conclusión Y igual aquí a te él. queda, exactamente, te queda Q, entonces R. Ya sabemos que la única respuesta correcta es esta, porque de acá me dice P1 y P3, que no las puedo usar, y aquí me dice P2, P3, que tampoco me serviría. ¿Listo? Entonces, eh, O sea, la respuesta. sí, la respuesta correcta es P1 y P2, ¿listo? Premisas usadas, P1 y P2, ¿listo? P1 y P2. Y si Ok. quiero saber la ley de inferencia, pues utilizando 3 y 4 me da la respuesta que es negación de Q, que es modus tollendo tollens. ¿Por qué? Porque se me cancela esta Q, se me cancela esta negación de R con esta R y me queda Q. ¿Listo?
Ah, ok, profe, está bien. Está claro. Y por último tenemos esta pregunta que dice, ¿a qué ley de inferencia corresponde el lenguaje simbólico de la imagen? Esta imagen, ¿a qué ley de inferencia hace referencia? Profe, yo digo que es a modus poniendo pones. Estoy de acuerdo con el compañero. Exactamente, También ¿por estoy de qué? acuerdo. Porque es MPP, tiene dos P's, modus ponendo ponen. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que vimos hoy, con respecto a las leyes de inferencia? No, profe, todo quedó muy claro. Igualmente, cualquier duda que tengan de las leyes, me pueden ir preguntando por el correo o por el Teams y pues con gusto vamos a ir resolviendo. Yo la voy a dejar de compartir pantalla y de grabar y la grabación, igual que la última vez, se la subo mañana